dice, no saques tus propias conclusiones. Amén. No saques tus propias conclusiones. Ese es el tema de esta reflexión. ¿Cómo así? Yo sé que muchas veces a algunas personas es como cuando tenemos un rompecabezas, ¿verdad? Y tenemos varias piezas ahí, pero nos faltan determinadas, no lo tenemos completo, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos ahí, te entregan solo 1 o 2, 3 piezas de un rompecabezas, no le encuentras sentido, ¿verdad? Porque no tiene el panorama completo de lo que es el rompecabezas. Y es un grave error venir y sacar nuestras conclusiones con partes de un rompecabezas. Si yo trajera un rompecabezas aquí, te enseñara una pieza, yo te diría, mire, ¿qué es lo que te estoy mostrando? Yo creo que tú ni siquiera me puedas decir, bueno, ¿y qué es eso? Porque no puedes entender con una pieza, ¿verdad? De un rompecabezas, tú no puedes comprender lo que realmente se quiere entregar. ¿Qué es lo que queremos decir aquí con lo que es solamente el tema? Es que no saquemos las propias conclusiones a veces de aspectos sin fundamento o con una información a medias. Muchas veces no tenemos la información completa y sacamos nuestros propios argumentos, y lo peor del caso, ¿verdad? Es que muchas veces ese argumento lo hacemos una verdad y así es como la distribuimos, así es como la compartimos. Una verdad a medias, como dicen, o una verdad sin ningún fundamento claro. Y ahí es donde se hacen los malos entendidos. Cuando nos hacemos ideas de cosas que no son ciertas. Cuando nos hacemos esas ideas de algunas circunstancias que no son las reales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto ya poniéndole la base bíblica? Nos vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando habla de libres es porque significa que mientras no tenemos la verdad, la persona está esclava. Está esclava a la mentira, está esclava al temor, porque lo que hace es que cuando no conoces una verdad, tú no caminas realmente con fundamento. La verdad, cuando tú conoces una verdad, tus pasos son certeros, son claros, son efectivos, porque tú vas caminando con lo que tú ya conoces. Es bien ilógico tratar de caminar con una instrucción a medias o realizar algo con una instrucción a medias, ¿verdad? Siempre se necesita todo lo que es la instrucción completa, o se necesita una verdad completa para poder caminar seguro, para poder tener esa certeza de que tus pasos que estás dando son los correctos. Amén. Entonces, cuando habla la Biblia de libertad es porque es esclavo. Es esclavo a una mentira. Es esclavo a un engaño. Es esclavo a una idea que se hizo una persona con quizás algún acontecimiento que lo tomó equivocadamente y lo hizo una verdad, aunque realmente no es una verdad. Por poner un ejemplo, bueno, me estoy recordando un ejemplo ahorita, y yo creo que muchos podrían identificarse con ello. Estamos ahí en la aula, y por cierto, ahí sí fue en una aula de estudios, creo que no sé si es en teología, ¿verdad? Donde estamos tratando ciertos casos que se daban, ¿verdad?, dentro de las iglesias cuando las personas llegan a pedir consejería. Pues un compañero decía, mira, fíjese que se nos hizo un problema bien serio, porque dice que había una pareja, ¿verdad? Estaban comprometidos esa pareja, pero era una iglesia, así como hay muchas, donde se sientan las señoritas en un lado y los caballeros en otro lado. Entonces, en esa ocasión, al entrar, ¿verdad?, una muchacha, ¿verdad?, vino y saludó y sonriente saludó a un caballero, pero ese caballero ya había visto a esa señorita desde hace mucho tiempo. Le gustaba esa muchacha, ¿verdad? Pero él no sabía que la muchacha ya estaba comprometida, ¿verdad? Entonces dice que se encontraron a la entrada de la iglesia antes de irse para cada quien a su lado. Y ella, amablemente, como toda hija de Dios, ¿verdad?, todo cristiano, todo hijo de Dios, tiene que ser amable, ¿verdad? Pero ella dice que
dice el compañero, que ese problema, dice que ella le sonrió, le dijo, Dios bendiga a mi hermano, ¿qué tal? Entonces, bienvenido, y entraron. Él se fue para su lado, donde estaban todos los varones, y ella para donde estaban todas las señoritas. Pero él se hizo una idea, que dijo, no, yo le gusto, al fin me contestó, al fin tuve que hablar, al fin hablé con ella, y él se hizo una idea de que ella le había hablado y le había sonreído porque realmente le agradaba, y empezó a hacerse una ilusión en su mente, una fantasía, y empezó a decirle a todos sus amigos que era su novia, y empezó a decirle a todos sus amigos que salía con ella, que hablaba con ella, y cosa que no era cierto, ¿verdad? Después se enteró, ¿verdad? Que sí la vio con el muchacho, y se enteró que estaba comprometida, ¿verdad? Y más se molestó él, que insistió tanto en decir otras cosas que no eran ciertas, por tal de quedarse de destruir esa relación y quedarse con la muchacha que a él le gustaba, ¿verdad? Entonces ese problema, cuando los padres se enteraron, ¿verdad? Vino el padre y le dice a la niña, a la señorita, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque él se dio cuenta, porque él escuchó, ¿verdad? Lo que otros estaban expresándose, de lo que decían de ella. Decían cosas que no habían sucedido, decían cosas que no habían pasado, porque el muchacho estaba inventando tantos acontecimientos por tal de amarrar esa relación y que no se le escapara. Había dicho que hasta había estado con ella, cosa que nunca había pasado, ¿verdad? Porque si vemos la situación, cada quien se estaba a su lado, ¿verdad? Los caballeros a un lado, la señorita a otro lado, no había manera de cómo comunicarse, ¿verdad? Entonces decía él de que ya había estado hasta con ella cuando se enteró que estaba comprometida, había dicho que hasta había estado con ella con tal de quedarse con ella y destruir aquella relación. Llegó eso a oídos del padre de la señorita y le dijo, mire hija, ¿cómo es esto? Que están diciendo esto de usted, cosas que pasa aquí. Y ella le dijo, no, es que yo no sé quién es esa persona, ¿verdad? Yo no he hablado con esa persona, ¿verdad? Y aclararon todas esas cosas, y total que ese es un problema que llegaron hasta al pastor a hablar de ese problema, y tuvieron que arreglar la situación, y se dieron cuenta que todo había sido una idea que este caballero se había hecho en su cabeza, porque lo que quería era tener una relación con esa persona, sin conocerla, solamente porque le agradaba, porque le gustaba y porque quería que estuviera con él. Qué tremendo es eso. Cuántos problemas nosotros nos podríamos evitar si no hacemos nuestros propios argumentos de ciertos acontecimientos que no tenemos la información completa o la información correcta para poder venir y obtener los argumentos correctos. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros venimos y provocamos más problemas? ¿Cuánta gente viene y empieza a hablar calumnias, empieza a hablar rumores? Hemos hablado tanto de los rumores, que a Dios le desagradan los rumores, a Dios le desagradan las calumnias. Tanto así que, ¿cómo ponemos este ejemplo siempre? Allá en Israel, cuando vemos a Miriam hablando de Moisés, el líder que Dios había colocado en ese lugar, que Dios lo había elegido. ¿Qué le pasó a Miriam? Le dio lepra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Dios le desagrada los rumores, le desagrada las calumnias. Cuando hablamos de calumnia, estamos diciendo que estamos dando una información que no es la verdad. Estamos divulgando una información que no es la verdad. Y cuando está la calumnia, estamos cortando oportunidades a las personas, estamos agrediendo la integridad de una persona. Cuando hay una calumnia, se habla falsedades de una persona que no han sido ciertas. Que acontecimientos que sabe Dios, ¿verdad? Lo que pueda suceder cuando alguien viene y inicia una calumnia contra otra persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando aquí? Cuando dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Es que siempre que hay una mentira, siempre la persona está atada a una mentira. Dice la palabra de Dios que el diablo es el padre de toda mentira. La persona que está acostumbrada a mentir para obtener sus propios objetivos está siendo manipulada por Satanás.
la persona que se deja guiar por los rumores y la persona que cree los rumores, ambos están, ¿verdad?, provocando esa situación de esa influencia demoníaca, porque la mentira es del diablo. Los rumores son del diablo, las calumnias las produce ese espíritu, esa identidad demoníaca para destruir, para venir y desvalidar algo que se está haciendo correcto, para desvalidar un plan perfecto de Dios, para destruir lo que Dios realmente quiere hacer. Para eso existen las calumnias y por eso existe la mentira. La mentira te ata. ¿Cuántas personas hay atadas a una mentira que le han dicho? ¿Cuántas personas están engañadas y están atadas a ese engaño? Y ese engaño no permite que avances. Y ese engaño no permite que veas la realidad de las cosas. Porque tú estás creyendo una mentira. Estás creyendo un engaño. Pero no es así con la palabra de Dios. Pero estamos hablando a la luz de la palabra. Porque la palabra, cuando tú vienes y lees la Biblia, te ilumina. La Biblia te enfoca. La Biblia viene y te dirige. La Biblia viene y te orienta. La Biblia te dice la verdad. Entonces cuando dice ahí, conoceréis la verdad, estamos hablando de la verdad que es la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Estamos hablando de que la Biblia nos da los parámetros correctos, nos da las instrucciones correctas, nos da los pasos que verdaderamente debemos de seguir, las instrucciones exactas para poder caminar correctamente, tener esa conducta que a Dios le agrada para poder obtener los resultados específicos de bendición para nuestra vida. Cuando nosotros sabemos la verdad y trabajamos a través de la verdad, operamos a través de la verdad, vamos a ver los resultados correctos en nuestra vida. Amén. Pero cuando estamos siendo engañados, estamos cometiendo errores. Porque tú crees una mentira, la crees una verdad y de eso estás trabajando y vienen los errores, vienen los fracasos cuando hay un engaño, cuando hay una mentira. Repetimos, la mentira es la que esclaviza. La mentira, que el pecado no es pecado, que algo que haces no es pecado, porque, o algo sencillito como mentir o como venir y levantar una calumnia, ¿verdad? O como mentir, como venir y hacer de esos detallitos tan pequeños como la gula, ¿verdad? Como la drogadicción, cositas así, que nosotros decimos, no, esto no es malo, es un pecadito pequeño. Muchas veces nosotros decimos así, es un pecadito pequeño o una mentirita blanca, ¿verdad? Cuando mentimos para nuestro beneficio. No, pero es que la verdad es que dice la Biblia, mentira es mentira y pecado es pecado. Y todo lo que la Biblia dice acerca de aquellas actitudes que nosotros muchas veces como humanos tenemos, que no somos perfectos, amén. Aclaro eso, no somos perfectos, pero sí está en nosotros el procurar tener esa conducta correcta y agradable ante los ojos de Dios. Porque Él ve nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón y las intenciones del corazón. A Él no lo podemos engañar. Entonces Él conoce cuando una persona realmente está haciendo su esfuerzo para poder tener una conducta agradable ante los ojos de Él. Él conoce perfectamente, ¿verdad? Entonces cuando tú conoces una verdad y tú así tratas la manera de cumplir esa verdad, ¿verdad? El Señor lo ve, el Señor lo toma a bien y te bendice por tu esfuerzo. Pero cuando tú conoces una verdad y a pesar de ello mejor insistes en vivir esclavizado, entonces no esperes ver los resultados correctos que beneficien tu vida, si mejor decides estar esclavizado en la mentira del pecado, en aquello que el enemigo te dice, no es mentira tomarte un traguito. El enemigo se enoja. Sabes que cuando las cosas pasan de esta manera, el enemigo tiene influencia en la tecnología, el enemigo tiene influencia en las cosas, ¿verdad? Y cuando algo bueno se está diciendo que te puede liberar a ti, siempre surge el adversario para venir y estorbar y afectar aquello que te puede ser libre. Porque el enemigo siempre va a estar en contra de que tú seas una persona libre. Porque una persona libre camina seguro. Una persona libre tiene de fundamento la verdad y no
no falla porque sabe a quién quiere agradar, que es a Dios, ¿verdad? Entonces una persona libre es segura, una persona libre tiene identidad, una persona libre recibe las bendiciones de Dios y no importa cuánto se tarde en recibir la bendición que Dios tiene para su vida, pero esa persona es libre y la misma libertad le permite tener esa fe y esa paciencia en que va a recibir lo que Dios le ha prometido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en libertad. La persona que está ¿cómo se llama? En mentira, o esto también ocasiona el miedo, ¿verdad? Ocasiona que te detiene, que te paraliza, ¿verdad? Porque no tienes la verdad, no tienes el argumento correcto, no tienes la historia correcta o no tienes la historia completa y eso te evita de que puedas accionar. Entonces, después de que hemos hablado todo esto, ¿cuál es el punto exacto de esto? Que nos quitemos los dolores de cabeza en provocar más problemas cuando sacamos argumentos, nuestras propias ideas de algo que hemos visto, de algo que hemos escuchado y que no tenemos la información correcta y sacamos nuestras propias conclusiones, sacamos nuestros propios argumentos y hacemos una verdad de ese argumento equivocado y complicamos más las circunstancias afectando la integridad de alguna persona que sí está haciendo lo correcto. Entonces evitémonos esos dolores de cabeza, evitémonos esos problemas. Si no tenemos una información completa, pues es mejor no hacer estos argumentos. Amén. Mejor es esperar. Yo siempre he dicho esto, desde el momento que yo vi que Dios es el que ordena las cosas, yo mejor he dejado que sea el que coloque cada cosa en su lugar. Uno se puede equivocar, como persona se puede equivocar, pero Dios jamás se equivoca. Yo me he determinado a esperar a que sea Dios quien coloque todo en su lugar, como debe de estar. De que Él ordene mi vida, que Él ordene mis pasos, que Él ordene en mi vida todo lo que tiene que ser ordenado y que Él ubique y posicione en el lugar que tiene que estar, lo que va a estar en mi vida, ¿ok? Y cuando vamos a otro nivel, cuando vamos avanzando hasta el futuro, tú debes de entender que cuando te has determinado a avanzar hacia el futuro, no ya estar en el pasado, sino que te decides ir al futuro, entonces tú puedes entender que en el camino hay muchas cosas que se van a quedar ahí. Cosas que ya no van a caminar contigo porque no son congruentes a ti, porque son de ideas diferentes, porque no van a soportar estar con alguien que quiere avanzar, con alguien que quiere honrar a Dios, con alguien que quiere su vida servir a Dios, ¿verdad? Entonces lo que no quiere, lo que no es compatible contigo, se va a ir quedando, ¿verdad? Entonces, para terminar, quiero decirte la porción bíblica que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas. Que cuando conocemos una verdad, que es la palabra de Dios, que nos invita a avanzar, que no traigamos a memoria las cosas antiguas, porque muchas veces los recuerdos y las cosas que han pasado, de lo cual no podemos volver, no podemos remediar el pasado, no podemos volver al pasado. Esto ya queda atrás con las puertas bien cerradas, ¿verdad? Seguimos avanzando y contigo siempre va a seguir caminando aquello que está llamado, que está supuesto a caminar contigo. En el camino de nuestra vida hay personas que van a llegar hasta el final con nosotros, hay otras que se van a quedar a medio camino, otras que llegaron solamente por un momento, otras han llegado solamente para darte una lección, otras han llegado nada más para un momento de prueba, pero no todos se quedan contigo. En tu camino siempre hay alguien que se va a quedar, siempre hay alguien que vas a tener que dejar en el pasado, ¿verdad? Y vas a seguir avanzando hacia tu verdad, hacia la verdad en nuestro Dios. Entonces, ya hemos tratado esto es lo que Dios quería que te dijera ahora, ¿verdad? Enfoquémonos en lo que Dios nos dice. Y cuando algo no tenemos claro, esperemos que sea Dios que nos entregue el rompecabezas completo para poder entender qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros. Y número 2, ¿verdad? Que sea Dios ordenando nuestra vida. Que sea Dios posicionando lo que realmente va a permanecer con nosotros y lo que no, pues hay que
soltarlo. Lo que no está supuesto estar con nosotros, hay que dejarlo ir. Porque si no dejamos ir lo que Dios no quiere con nosotros, entonces no vamos a poder avanzar hacia el futuro, que es donde está lo que Dios sí quiere con nosotros, ¿verdad? Entonces, las promesas de Dios se cumplen. La palabra de Dios se cumplen. En el momento que Dios ha indicado, en ese momento se van a cumplir. Lo que Dios te ha prometido sigue en pie. La palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Pero vamos avanzando hacia el futuro, dejando en el camino aquello que no nos permita avanzar, ¿verdad? Entonces, esa es lo que Dios quiere de nosotros. Así que no saquemos nuestros propios argumentos, ¿verdad? Sigamos avanzando y esperemos que tener la información correcta, esa información que no compromete a nadie a hacer lo que Dios nos lo ha llamado a hacer. Si no tengamos la información correcta, que es donde está el propósito correcto de lo que Dios quiere en tu vida. Amén. Así que gracias por haberme escuchado hasta acá. Vamos a orar en este instante, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a poder seguir los lineamientos que Él requiere de nuestra vida. Así que oremos. Bendito Dios, te entrego este mensaje así como tú quieres que lo haya entregado. Tus palabras, lo que tú has puesto en mi boca, en mis labios para poder mencionar es lo que se ha dicho, es lo que tú has querido que se mencione. Eso es lo que hemos otorgado a las personas que han tomado bien escuchar este mensaje. Te ruego, Padre mío, que bendigas a cada persona que está ahí al otro lado de la pantalla, Señor. Bendice sus vidas, ayúdales en sus negocios, ayúdales en su trabajo, Señor. Aquellos que necesitan, solvéntales esas necesidades, Señor. Esa palabra que tú les has prometido, sé que aunque se haya tardado, siempre se va a cumplir, porque tú no eres un Dios, tú eres un Dios que no mientes. Así que, Señor, ahora cada uno de nosotros estamos en tus manos y perdónanos si alguna vez hemos tomado decisiones incorrectas o nos hemos adelantado por no tener la información exacta o por no tener la información correcta. Muchas veces hemos cometido errores, Señor. Perdónanos de ello y hemos atrasado muchas veces lo que es en sí nuestro propósito por no hacer lo correcto. Así que perdónanos y danos la oportunidad de poder hacer lo correcto, alineándonos al verdadero camino que tú quieres para nosotros, ya con una verdad clara en nuestra mente y en nuestra vida, esas instrucciones específicas para poder cumplir tu propósito. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos, bendice a mis familiares, a todo aquel que ha decidido escuchar esta palabra. Bendícelos en cada momento, bendícelos en su salida, su entrada, sus hogares, Señor. Te lo ruego, Padre mío, si alguien está enfermo ahora, pues sánale en este momento, Señor. Sana sus vidas, sana su economía, sana su salud, sana todo aquello que esté enfermo en su vida. En este momento, Señor, los encomendamos en tus manos. Gracias, bendito Señor. Aquellos que están yendo a trabajar, guárdale en su camino, así como han salido de sus hogares, que puedan regresar de nuevo con sus seres queridos. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos entregado este mensaje esta mañana a la luz de la palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad?, por haberme escuchado, haber permanecido hasta el final de este video. Así que te mando muchos abrazos a donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo entre semana, si Dios lo permite. Bendiciones.